desde el Palacio de la Moneda, dando a conocer los resultados del manejo de la pandemia por coronavirus 19. Quiero agradecer, como siempre, a las radios asociadas a Archi y aquellas que no están asociadas. Quiero agradecer a los canales de televisión que voluntariamente se suman a esta transmisión, así como a los canales regionales y algunas radios regionales. Y agradecer, como siempre, al equipo comunicacional de La Moneda. Ratificamos una mejoría que ya cumple 23 días. Continuamos con cifras esperanzadoras. En la región metropolitana observamos una disminución promedio semanal en la positividad de los exámenes de PCR, que ha bajado a un 24%, como podemos ver en el gráfico celeste que estamos mostrando en pantalla. También podemos mostrar una caída en el número de casos confirmados, también promedio semanal, con coronavirus, también en la región metropolitana. Ambas cifras, obviamente, son buenas noticias. Sin embargo, no significa que podemos bajar los brazos, no significa que debemos abandonar la lucha, no significa que no sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias, distanciamiento, aislamiento, respetar la cuarentena, respetar el toque de queda, lavado de manos frecuente. Es decir, estamos mostrando cifras esperanzadoras, una leve mejoría. Sin embargo, eso no significa que no debamos seguir trabajando por seguir avanzando. Estamos además preparando con todas las precauciones sanitarias posibles y siguiendo dentro de las recomendaciones que nos haga el Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud, preparando un plan para comenzar muy gradualmente, poco a poco, paso a paso, y avanzar en una futura estrategia de desconfinamiento. Para eso, obviamente, se irán dando todos los anuncios y, como ya dije, se tomarán en consideración las opiniones de los expertos, diferentes expertos, sobre todo los expertos en pandemia del Ministerio de Salud. No se tomará ninguna medida que ponga en peligro o que arriesgue las buenas noticias y los buenos números y cifras que hemos mostrado hoy día en relación a la disminución de la positividad de los exámenes y en la disminución de los casos confirmados en la región metropolitana. También queremos anunciar que, habiendo dicho inicialmente la literatura mundial, no nosotros, que esta era una enfermedad que afectaba principalmente a los adultos, hemos podido observar a medida que avanza la pandemia que también afecta a la infancia, también afecta a los niños, y queremos obviamente relevar la importancia que tiene la población infantil en todos los programas del Ministerio de Salud. Y en ese sentido le doy la palabra a la doctora Silvia Santander de nuestro Ministerio de Salud. Doctora Santander, por favor. Ministro. Bueno, es evidente que iniciamos el proceso de pandemia con mucho más un foco puesto en personas mayores y en población adulta, que era la población que estaba siendo afectada, y pusimos un importante esfuerzo también en abordar el tema en las personas con enfermedades crónicas. Sin embargo, al pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que la infancia, niños y adolescentes también están siendo afectados, no con problemas tan graves, pero sin embargo están siendo afectados. De esta forma nos hemos hecho cargo y hemos diseñado por lo menos 3 protocolos en este momento para el abordaje de niños y adolescentes que están en situación de hospitalización, considerando en particular a los niños y adolescentes que consideramos que tienen necesidades especiales.
El gran aporte de este último periodo con los 3 protocolos que tenemos ya para circular es que vamos a volver a considerar la persona acompañante para esta infancia que está hospitalizada, sea su madre, su padre o un cuidador. Es muy importante el acompañante, la madre, el padre o cuidador, para la recuperación de la salud de estos niños que están hospitalizados. Y en particular para los niños que requieren acompañamiento por situación de discapacidad o por necesidades especiales. Los 3 protocolos que tenemos en este momento disponibles es el protocolo para niños hospitalizados, otro protocolo para los niños con condición de trastorno de espectro autista, y finalmente el documento para el síndrome multisistémico y entre otros protocolos para autocuidado, manejo de salud mental, etc. O sea, la infancia está en nuestra hoja de ruta en este momento. Muchas gracias, doctora Santander. La infancia está en nuestra hoja de ruta en este momento, siempre lo ha estado, pero queremos reforzar esa idea. A continuación, conoceremos las cifras del día de hoy a cargo del subsecretario, señor Arturo Zúñiga. Ministro, la situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. Durante el día de ayer tuvimos 2.462 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 1.946 personas son sintomáticas. La cifra total ya de personas contagiadas con COVID-19 alcanza los 301.019 personas, de las cuales se han recuperado 268.245. En cuanto a los fallecimientos, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, son 50 personas, las cuales ascienden a un total de 6.434. Las personas en unidades de cuidados intensivos al día de ayer suman 2.060 personas, de las cuales 1.699 están con apoyo de ventilación mecánica. En relación a la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles, durante las últimas 24 horas tenemos 343 ventiladores disponibles en distintos hospitales de nuestro país, además de los 973 equipos de oxigenoterapia de alto flujo que también se encuentran disponibles en cada uno de los hospitales de nuestro país. De acuerdo a los informes de los laboratorios, durante las últimas 24 horas se informaron 12.065 exámenes por PCR, acumulando 1.210.326 exámenes a nivel país. Finalmente, y en relación a las residencias sanitarias, disponemos ya de 147 recintos de hospedaje con más de 9.882 cupos para que personas que no puedan realizar su cuarentena en su hogar de forma efectiva puedan acudir a una residencia. Y recordar el teléfono al cual deben llamar para poder contactarse con las Ceremis de cada una de las regiones de nuestro país, que es el 800-726-666. Eso es todo, ministro, en cuanto a la cuenta del día de hoy. Muchas gracias, subsecretario. A continuación, pasamos a las preguntas. Buenos días. La última Buenos minuta días. del Consejo Asesor, sus integrantes recomiendan criterios sanitarios de desconfinamiento comunitario y agregan condiciones para terminar las cuarentenas. ¿Esta recomendación va a ser tomada por el gobierno o qué criterios se van a utilizar para este proceso y en qué condiciones tiene que estar el país finalmente o qué debe cumplir para poder comenzar con el desconfinamiento? La doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, responderá a esa pregunta. Bueno, muy buenos días. Quiero decir que el Consejo Asesor ha cumplido un rol muy relevante en el control de esta pandemia y durante todos estos meses en que nos hemos reunido con ellos y han enviado una serie de documentos recomendando, hemos tomado las recomendaciones que ellos nos han hecho. En relación a este punto de desconfinamiento, efectivamente, no solamente estamos tomando en cuenta las recomendaciones que nos da el Consejo Asesor,
que me he reunido personalmente, también el presidente de la República se ha reunido con el Consejo Asesor, el ministro en el día de ayer se reunió con el Consejo Asesor conversando acerca de estos temas, de la importancia, que cuáles serían los criterios y cómo serían las medidas que debiéramos implementar para un desconfinamiento. Y en eso hay temas muy relevantes que son acerca de los parámetros epidemiológicos que tenemos que ver de una manera muy rigurosa, el número de contagios que ha ido disminuyendo, también de una manera muy rigurosa cuál es la red asistencial y también de una manera muy importante tener una capacidad de testeo efectivamente que dé respuesta en aquellas comunas, en aquellas localidades que podríamos tener un brote. Y por otro lado, una de las recomendaciones que hemos tomado de parte de ellos y también de la Organización Mundial de la Salud, que nos hemos reunido con el director, con el señor Fernando Leanes, es la importancia de ir en un proceso paulatino de desconfinamiento en aquellos lugares, regiones, comunas, donde vemos una evolución favorable. Cuando Espacio Público realiza también un análisis similar al de ustedes, incluso a la de tendencia, en cuanto a las buenas noticias respecto de la pandemia, ¿eso qué les parece? Y además agregarle una consulta sobre, a usted, ministro, la semana pasada en su participación en la Comisión Investigadora COVID-19 dijo que habían propuesto a Presidencia realizar solo una estadística de fallecidos, comunicarla en base a los datos del DEIS, lo que haría que se hiciera 2 veces por semana. ¿Cuándo comenzarán con esto? ¿Hay plazos? ¿Cuál es el fundamento de esta propuesta que han realizado? Agradezco la opinión de Espacio Público, la agradezco enormemente, obviamente, y no solamente habla de leve mejoría, sino que va un poco más allá. Con respecto al segundo punto, hemos formado un grupo de trabajo para justamente analizar esa posibilidad y, como ha dicho la doctora Daza, ayer yo me reuní con el Comité de Expertos en Pandemia del Ministerio de Salud, donde acordamos iniciar ese trabajo a la brevedad para tomar una decisión al respecto. Muchas gracias. Ministro, subsecretarios, doctora Santander, buenos días. Preguntarle, ministro París, con respecto a una situación que habría ocurrido hace tan solo unos días, donde se sorprendió al actual secretario de la Cámara Alta, el ex fiscal regional sur, Raúl Guzmán, comiendo en un restaurante de mariscos en la comuna de San Miguel. Si esto lo llevamos a un caso de similares características, lo podríamos llevar incluso a la situación ocurrida con el presidente Sebastián Piñera, quien salió a comprar vinos durante un periodo de cuarentena. ¿Qué opinión le merece esta situación? ¿Es calificable como imprudente o no? Y considerar también algo que también ha llamado la atención, y es que en redes sociales la periodista Alejandra Matus ha reflejado también una nueva denuncia con respecto a viajes que se estarían realizando por medio de la aerolínea LATAM hacia Miami. Dice ella, al menos en estos tweets que ha escrito, santiaguinos no pueden ir a Viña pero por cuarentena, pero sí a Miami, con viajes incluso en avión prácticamente repletos. ¿Qué opinión le merece a usted, ministro, estas dos situaciones? Muchas gracias por las preguntas. Con respecto al hecho denunciado en relación al secretario del Senado, conocemos la denuncia, lleva a cabo por una radio de gran prestigio nacional. Esperamos obtener más información y reiteramos el llamado a cumplir las medidas sanitarias, de las cuales obviamente nadie está libre. Aprovecho, sin embargo, de felicitar a la población que hace lo contrario, es decir, cumple las medidas sanitarias, cumple el uso de la mascarilla, no sale cuando hay toque de queda. Y obviamente que esas personas que hacen ese sacrificio son las que nos han permitido obtener las cifras que hoy hemos obtenido y que también ha destacado Espacio Público. Por lo tanto, más que recriminar a alguien, creo, y eso me imagino que le corresponderá al Senado, creo que quiero ser propositivo en el sentido de que
hay que felicitar a las personas que cumplen con las medidas sanitarias y que nos han permitido, sobre todo en la región metropolitana, tener cifras tan positivas. Eso significa, obviamente, que la población que se ha sacrificado tendrá su premio, tendrá su beneficio cuando podamos hacerlo. Muchas gracias. Y los aviones. En realidad, es un Twitter que acaba de salir, o ha salido hace poco rato, y obviamente que me preocupa profundamente. Haremos o tomaremos las medidas necesarias de fiscalización, pediremos información y pediremos también información a la compañía aérea citada para que nos informe qué medidas de aislamiento y de protección para evitar la diseminación del virus se están tomando en esos vuelos internacionales. Creo que la labor de la prensa justamente está relacionada con ese tipo de información que nos permiten tomar medidas adecuadas para cumplir con nuestro programa de testear, trazar y aislar. Así que le agradezco por la pregunta. Muchas gracias. Ministro, sí quería contrapreguntar, porque dentro de este reportaje de la denuncia que se realiza en contra del secretario del Senado, Raúl Guzmán, él responde y dice lo siguiente: cada vez que he salido de mi domicilio lo he hecho con los permisos y comunicaciones pertinentes o en razón de necesidades de mis funciones. También entiendo que los establecimientos de delivery o venta de alimentos pueden funcionar por tratarse los alimentos un elemento esencial. No es tal vez, porque si fuese un ciudadano común, las penas del infierno le podrían caer. Aquí no se puede quizás hacer por parte de quien encabeza el Ministerio de Salud una reflexión quizás aún más drástica con respecto a esta situación. En realidad, creo que nadie está libre en Chile de cumplir las normas sanitarias. Y yo creo que el señor Guzmán pertenece a una institución del Estado de Chile que es independiente del Poder Ejecutivo y los poderes aquí están separados. Respeto profundamente al Parlamento y espero que la presidenta del Senado responda a esa pregunta. Muchas gracias. Buenos días. Mi pregunta es para el subsecretario Zúñiga. Subsecretario, desde el inicio de la pandemia se ha hablado mucho de el arriendo de espacio riesgo para la implementación de este complejo hospitalario Huechuraba. Ayer conocimos una cifra que el arriendo finalmente del primer mes son 86 millones de pesos por 15.000 metros cuadrados que se utilizaron en ese primer mes. Mi pregunta es, sobre esta cifra hubo muchas dudas. En un principio se habló de 17 millones, en un momento también el presidente de la República dijo que esto iba a costar menos de lo que costaba un parlamentario al mes para Chile. Entonces preguntar por qué en un principio se hablaba de esta cifra y que finalmente fue muchísimo más alta. Y en segundo lugar también preguntarle cuántos son los metros cuadrados que se están utilizando actualmente, porque estos 15.000 eran los de abril, actualmente cuántos metros cuadrados son los que se están utilizando de espacio riesgo. Creo que ha habido una confusión en cuanto a los montos. Los montos han sido siempre los mismos, que estamos hablando de un monto que fue fijado por el mismo Ministerio de Salud en cuanto a que son 0,2 UF por metro cuadrado al mes, es decir, unos 14.000 pesos por metro cuadrado al mes. Y eso se ha mantenido inalterado durante todo el transcurso del contrato de arriendo. Para ser claro, esa cifra corresponde, que usted menciona, corresponde efectivamente a 15.000 metros que han sido utilizados por 0,2 UFs por mes. En el centro hospitalario Huechuraba ya han egresado 425 pacientes. Tenemos 207 camas dispuestas para poder seguir recibiendo pacientes. Y en caso de ser necesario, nosotros podemos habilitar hasta 800 camas. Estamos hablando de, si llegamos a esa cifra, uno de los hospitales más grandes del país. El centro hospitalario Huechuraba ha servido para que hospitales puedan complejizar sus camas dentro de lo que son los hospitales que conocemos normalmente, y eso ha implicado que al día de hoy nosotros podamos haber pasado de 600 camas de unidades de cuidado intensivos que teníamos en un comienzo
a 5.000 camas ventiladas, considerando también las camas que se han habilitado con máquinas de anestesia, las camas que se han habilitado con equipos de oxigenoterapia de alto flujo, con cascos, helmet, CPAP y todas otras estrategias que hemos reconvertido totalmente en nuestros hospitales. Y lo mismo ha ocurrido con los hospitales modulares, en donde nosotros hemos traspasado hacia esos hospitales modulares los pacientes más leves de los hospitales, con el objetivo de seguir complejizando camas en los hospitales, que es el lugar más seguro para llevar a cabo un tratamiento de los pacientes que necesitan más cuidado. Y eso lo vamos a seguir realizando. Nosotros tenemos un plan que hemos definido desde un comienzo y que vamos a seguir ejecutando, independiente que en alguna región, como es la región metropolitana, están cayendo los casos. Pero hay otras regiones del norte del país, sobre todo, que necesitan un mayor número de camas, y es por eso que, si es necesario seguir ampliando nuestra capacidad, sea en este caso como centro hospitalario Huechuraba, o sea en otros espacios donde podemos habilitar más camas, lo vamos a seguir realizando, ¿ya? Eso para que quede claro. Obviamente, en un comienzo se tenía considerado la utilización de 3.200 metros cuadrados, que fue la cifra que se dio en un comienzo. Pero obviamente, si nosotros necesitamos más camas, necesitamos más metros cuadrados. Y el valor que se ha pactado de 0,2 UF por metro cuadrado se mantiene inalterable. Y eso, para tener alguna relación del precio que se está pagando de 0,2 UF, equivale al arriendo de una bodega. Ese es el precio que se está pagando. Por lo tanto, si es necesario más metros cuadrados para poder hospitalizar y para poder cuidar a cada uno de los pacientes, vamos a seguir creciendo. Pero eso va a depender, obviamente, de cómo se vaya comportando este virus. Muchas gracias, subsecretario. Subsecretario, una duda. Hoy en día, lo que le preguntaba antes, hoy en día, ¿cuántos son los metros cuadrados que se están utilizando? El último mes, ¿cuántos metros cuadrados se utilizaron de espacio riesgo? El último mes que está cerrado es el mes que usted menciona, que es el mes de abril. En la medida que tengamos el certificado de cumplimiento de parte del jefe de la división de inversiones del mes de mayo y del mes de junio, se van a publicar tal como se hizo en este caso. Muchas gracias, subsecretario. Muy buenos días. Cifras positivas se han indicado en los últimos días y eso tiene que ver con una baja en la movilidad. ¿Cuál es el balance respecto a este punto? Y también, ¿qué otras medidas se pueden tomar para mejorar esta reducción en la movilidad? Vimos mayor fiscalización, pero también se ha detectado que muchos automovilistas ocupan aplicaciones como, por ejemplo, Waze, para evitar estas fiscalizaciones. Hay algunos países que incluso han solicitado eliminar este tipo de aviso en estas aplicaciones, y es algo que se está evaluando acá también. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, todos los países, incluido Chile, han demostrado que al disminuir la movilidad, como usted dice, disminuye la tasa de contagio. Y eso es muy importante y hay que mantenerlo. Creemos que los métodos o los elementos tecnológicos deben ser usados justamente para evitar aumentar la diseminación del virus y no para burlar los controles sanitarios. Por lo tanto, la gente que está usando métodos tecnológicos o medios tecnológicos para burlar los controles sanitarios está actuando de muy mala manera. En general, nosotros creemos y pensamos en la buena voluntad de las personas, en la razón y en el convencimiento de que si cumplimos las medidas sanitarias vamos a lograr derrotar el virus. Usar medios tecnológicos para burlar los controles sanitarios no me parece lo correcto. Ministro, entonces ¿no se evalúa hacer una solicitud formal a la aplicación para que elimine esto? Y si es que hay un balance de la movilidad, ¿había que reducirla al menos a un 60%, si es que ya se tiene algún feedback sobre eso? La movilidad se ha reducido enormemente dependiendo de las comunas. No hemos evaluado suprimir esta aplicación, pero me llevo la inquietud y repito una vez más que por eso es tan importante la labor de la prensa. Muchas gracias. Ministros, subsecretarios, también a la invitada, muy buenos días. Bueno, son dos preguntas distintas. Una tiene que ver con que si está garantizado el presupuesto para los hospitales públicos, luego que un estudio revela que ya se han gastado la mitad de los recursos solamente en enfrentar la pandemia hasta el mes de mayo. Y lo otro es algo que ha surgido en las últimas horas, que es una denuncia del alcalde de Estación Central, de que algunos buses están recogiendo personas afuera del terminal para vulnerar así los controles sanitarios.
Muchas gracias por su pregunta. El subsecretario Zúñiga responderá el tema de la utilización de dineros a nivel hospitalario. Bueno, es normal que a medida que nos acerquemos a la mitad del año se utilicen la mitad de los recursos del presupuesto. Normal. Pero además de eso, el presidente lo ha mencionado en cadena nacional, que nosotros hemos aumentado el presupuesto. El último aumento fue de 400.000 millones que va destinado al Ministerio de Salud, y esto se suma a los 300.000 millones que en el mes de marzo fueron destinados para toda esta preparación de la red asistencial, para poder complejizar las camas, aumentar nuestra capacidad de testeo, contratar la residencia sanitaria, fortalecer los equipos de fiscalización, y eso se ha ido ejecutando. Estamos hablando de 700.000 millones, es decir, más de un 10% de aumento del presupuesto total anual. Y tal como usted lo dijo, el presidente también lo ha asegurado, nosotros tenemos que entregar los recursos a cada uno de los hospitales para poder enfrentar de buena forma a esta pandemia, y eso es lo que ha ocurrido hasta el momento y va a seguir ocurriendo en la medida que sea necesario. Con respecto a la denuncia hecha por el alcalde de Estación Central, con el cual voy a estar en unos minutos más en la mesa social COVID-19, espero analizarla y buscar, obviamente, remediar esa situación, probablemente aumentando la fiscalización. La fiscalización también corresponde a los municipios, así que aquí tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. El Ministerio de Salud, por sí solo, por sí mismo, no es capaz ni es el único que debe manejar la pandemia. Este es un esfuerzo que tiene que involucrar a los municipios, como ya lo hemos dicho muchas veces, a la atención primaria, a otros ministerios también que nos deben colaborar, al Ministerio de Defensa, a Carabineros. Todos han hecho su trabajo en forma excepcionalmente buena, positiva, y quiero agradecerles. Lo voy a discutir con el alcalde para que me dé los datos y podamos, obviamente, remediar esa situación a la brevedad. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Y gracias nuevamente a nuestro equipo técnico comunicacional de La Moneda. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.